Bueno, hermanos, dice ahí el punto 1, nada más para recordarles un poquito acerca de lo que vimos la semana pasada. Dice ahí la Biblia, estamos estudiando la declaración de fe, ¿verdad? La declaración de fe dice ahí, antes de comenzar el primer punto, la Biblia es nuestra única regla, toda suficiente, de fe y conducta. De ella se deriva la siguiente declaración de fe. Como fundamento doctrinal que en casa de oración nos rige en el aprendizaje y enseñanza de la palabra de Dios. Nos cita ahí, 1 Corintios, del 1 al 10. Yo nada más les voy a leer este pasaje. 1 Corintios, del 1 al 10. Dice así. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. Bueno, pues ciertamente ese es el propósito de lo que estamos comenzando a estudiar, la declaración de fe. El propósito de tener una solamente, ¿verdad? Porque si vemos el contexto ahí de Corintios, vemos que unos decían, no, pues yo soy de Apolos, yo soy de este, yo soy de otro. Bueno, claro está que la declaración de fe la vamos a tomar como regla, que es la palabra de Dios, la única que nos va a llevar a toda la verdad. Dice ahí entonces el punto 1, la inspiración de las Escrituras. Tienen ahí, si mal no recuerdo, tienen, ¿qué versículos tienen ahí? Segunda, que dice: la Biblia es la palabra inspirada por Dios, una revelación de Él al hombre, nuestra regla infalible de fe y conducta, superior a la razón y a la conciencia. Bueno, espero que esto también lo tengamos grabado, porque ciertamente a veces queremos nosotros venir y traer un concepto tal vez nuevo, ¿verdad? O algo que a veces pues nos puede parecer lógico, ¿verdad? Y así poder tomar de ahí o sacar una doctrina. Precisamente la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo, es la misma que nos va a llevar a toda la verdad. Acompáñenme ya a 2 Timoteo 3:15. Preguntas, si hay preguntas, sí. Todo es válido, ¿verdad? Siempre y cuando sea con el orden bíblico. Si no, al rato también vamos a estar aquí, ¿verdad? Todos ahí espantados. Hablando de las Escrituras, dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 3:15, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué se entiende aquí? ¿Qué podemos entender acerca de este versículo? ¿Alguien me puede decir? ¿Sí? ¿Alguien tiene algún concepto o algo por ahí? Ahí nuestro hermano Rubén, ¿sí? 2 Timoteo 3:15. ¿Perdón? No, gracias. ¿No? Yo pensé que yo dije el primer valiente, ¿verdad? La niñez la podemos entender también, por ejemplo, muchos de nosotros que supimos del Evangelio y sabemos ya de alguna manera algo de las Escrituras, se podría tomar también ese tipo de niñez en ese sentido de ser un nuevo convertido
¿Y saber la escritura? Lo que le llama, por ejemplo, Pablo cuando les dice, pues es que yo no, pues les tengo que, a los corintios les tengo que dar otra vez de nuevo la lechita espiritual. A ese nacimiento de nuevo se le puede considerar, en este caso, pues sí podría ser, pero bueno, sí, es una interpretación que no está mal, ¿verdad? Pero si leemos el contexto, está hablando que desde la niñez, si vemos ahí su abuela y su mamá, ¿verdad? Loida, ¿verdad? Le enseñaban las escrituras. Ellos entendían, era judío, ¿no? Su papá fue griego, ¿verdad? De Timoteo, pero su mamá, ella tenía pues esa, ¿no? De Deuteronomio, cuando les dice instruye al niño en tu camino y jamás se apartará, y todas esas citas que ellos tenían, pues las llevaban a cabo, y vemos cómo se cumple ahí, ¿verdad? Cómo la misma palabra se vuelve a cumplir aquí con Timoteo, ¿verdad? Sabemos que el leer las escrituras no nos va a traer salvación, ¿verdad? No. Al contrario, nos va a enseñar nuestro estado pecaminoso en el que estamos, ¿verdad? Y de ahí, dice ahí, por la fe, que es en Cristo Jesús. Ahí es cuando entra la salvación. Que por fe yo creo que Jesucristo murió en esa cruz por mis pecados, ¿verdad? Y que resucitó al tercer día. Entonces, al yo creer esto, sabiamente las escrituras me van a ir guiando hacia la misma salvación. Y luego dice ahí el 16, ¿alguien más quiere añadir algo? ¿No? Bueno, ¿no? Ok, sigo. Entonces 3:16 dice ahí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Esa palabra enseñar viene también en el griego, significa también doctrina, lo que hoy conocemos mucho. Pues doctrina tal, doctrina de esto, doctrina del otro. Entonces, cuando hablemos de doctrina, cuando alguien nos esté hablando de alguna doctrina, pues primero que nada tiene que ser de las escrituras, ¿verdad? No de un hombre, no de algo, no, porque pues doctrinas hay muchas. Doctrinas, los católicos tienen muchas doctrinas que están torcidas, ¿verdad? En unas de las que podemos estar de acuerdo, pues por ejemplo podemos llamar la Trinidad, ¿verdad? Que fue Tertuliano, que fue el que pues le dio el primer nombre a la Trinidad. Pero sin en cambio, por ejemplo, también vemos a los mormones, ellos tienen doctrinas que son sacadas pues de su libro, ¿verdad? Entonces, así es que útil para enseñar, para la doctrina, para redarguir, también dice ahí, para corregir, para instruir en justicia. Así es que, pues esa palabra ahí, podemos agarrar la Biblia y llevar un caso para poder aplicar justicia. ¿Podemos hacerlo? Sí, por ahí dicen que sí. Sí, ciertamente sí. Y de hecho, cuando nosotros anteriormente que hemos estudiado los atributos de Dios y cuando vimos acerca del decálogo, vimos cómo el decálogo, los 10 mandamientos, cómo muchas naciones han sacado de los mismos 10 mandamientos, tienen sus leyes, sus reformas, todos sus estatutos, ¿verdad? Que pues son basados, muchos de ellos, en la Biblia. Entonces sí podría ser para aplicar en justicia hacia los demás, ¿verdad? Pero aquí está hablando enfáticamente la justicia, el camino justo, que es camino de Dios, ¿verdad? La palabra castellana, ¿alguien quiere agregar algo ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, la palabra castellana que se utiliza para Biblia, bueno, pues no se encuentra en la palabra. Esa palabra Biblia no se encuentra. Se hizo una transliteración, por así decirlo, de la palabra griega biblos. ¿Qué significa biblos? Significa un libro, ¿verdad? Por ejemplo, si me acompañan a Mateo 1, por favor. Mateo 1, versículo 1.
cierto, yo pienso cuando nuestro hermano Dani vaya a compartir el tema número 2, yo les voy a recomendar a los que tengan su concordancia exhaustiva. Este día, bueno, porque vamos a dar un poquito de la historia de la iglesia de la Biblia, por eso no va a ser importante traer la concordancia exhaustiva o el Strong que le llaman, para nosotros ir checando estas palabras y que no se nos vaya ninguna, porque a veces así, a veces de verdad, en la semana yo estaba ahí también con mi suegra, ahí escudriñando 1 o 2 versículos y vimos como que una palabra y nos fuimos al griego y al hebreo y nos empieza a abrir más el panorama, de verdad, y es tan rico el tener ese tipo de herramientas, ¿verdad? Entonces, la próxima que nuestro hermano nos vaya a compartir ya más acerca del tema número 2, sí, traer sus concordancias, el que tenga, ¿verdad? Mateo 1.1, ¿quién puede leer Mateo 1.1? Dice ahí, ¿ok? Libro de la genealogía. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ok, ahí vamos a parar porque si no, ese es el libro, es la palabra Biblos, ¿verdad? El libro, imagínense, pues era un libro, o sea, la genealogía de Jesucristo, y habla de hasta Adán, ¿verdad? Así es que no era un libro así de que digamos, no, era un libro, en ese entonces usaban rollos, papiros, ¿verdad? Pergaminos. También a su vez viene la palabra Biblos, viene la palabra biblión, ¿sí? Es una forma diminutiva de la palabra griega biblios, que significa pequeño libro. Fíjense, nosotros para decir pues un libro, vemos una Biblia grandísima y decimos ese biblionón, ¿verdad? O ese biblión, así lo utilizamos en grande, decimos, pero en el griego original, biblión es algo más pequeño. Si vamos a Lucas 4.17, ahí vemos cómo dice ahí, Lucas 4.17, que pues sea rápido, si lo tiene ahí lo lee, si no, vemos cómo. El libro del profeta Isaías. Y ajá, ahí Y está. habiendo abierto el libro hacia el lugar donde estaba escrito. Ahí está, ¿sí? Aquí vemos cómo Jesús entra a Nazaret, fue a Nazaret y entró ahí en la sinagoga, ¿sí? Y ahí mismo se le da el libro. ¿De quién? De Isaías, ¿verdad? O sea, era un libro, está hablando más diminutivo, era un libro nada más. Entonces, esta misma palabra, biblio o biblión, también en un tiempo pasado, en esos tiempos, se adoptó esa misma palabra para el término regla o vara. Fíjense, y con este término nos puede dar un sentido de que la Biblia es la regla, la vara, o un patrón de autoridad a seguir. Así es que, repito, la palabra Biblia, pues es que no se encuentra, no se espanten. Biblos, está Biblos, sí, y ahí les pueden explicar para que después no nos agarren de bajada. ¿Con qué otros nombres podemos también conocer la Biblia? ¿Qué otros nombres se le puede dar en la misma palabra? ¿Qué otros nombres le pueden dar? ¿Cómo se le conoce? ¿Cómo se le es llamada? ¿Alguien por ahí puede decir algo? La palabra de Dios, la espada. Les voy ayudando, por ejemplo, la escritura, así se dice, ahorita leímos, ¿sí? La escritura, Marcos 1.12, Juan 2.22, ¿verdad? Mismo Juan nos relata cuando habla y dice la escritura, si quieren buscarla para que Juan 2.22. Vemos ahí cuando Jesús purifica el templo y cuando dice, bueno, él hablaba del templo de su cuerpo que lo restauraría en 3 días. Dice entonces, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura. Fíjense, ahí está, la escritura. O sea que la Biblia se conoce también como la escritura.
Más adelante, ahí en 7:38, mismo Jesús utiliza el mismo término, hablando acerca del Espíritu Santo. Dice ahí, 7:38 de Juan, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Fíjense, él está agregando pues lo que es en aquel entonces, pues no se tenía el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento. Y eso lo vamos a ver más adelantito, ¿sí? Cuándo fue el canon del Antiguo Testamento. Entonces dice ahí la Escritura. ¿Qué otros términos también se le conoce? Bueno, pues también se le conoce como las Escrituras también. Si vamos a Mateo 22-29, nos dice, habla acerca de las Escrituras. En Hechos 17, en varios versículos se utiliza las Escrituras para hablar de la palabra de Dios. También hay otros términos que se utilizan como las Sagradas Escrituras, como vimos en Timoteo, ¿verdad? Dice las Sagradas Escrituras, ¿verdad? También lo conocen o se llaman también como las Santas Escrituras, como dijo también aquí nuestro hermano Mateo, la palabra de Dios. Vayamos a Romanos 3:2 para confirmar esto. Romanos 3:2. Dice ahí: mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿De qué está hablando? Bueno, con todo el contexto habla acerca de los judíos y todo eso. La palabra de Dios, ¿sí? Ahí está, otro término que también se utiliza. Y podemos encontrar muchos otros términos más, como por ejemplo la ley de Dios, ¿verdad? Los estatutos, los preceptos de Dios, las ordenanzas, sus mandamientos, ¿verdad? Si me amas, guarda mis mandamientos, es lo que se conoce también como toda la palabra, o la Biblia. ¿Perdón? El consejo de Dios, claro que sí, porque no he rehusado darles todo el consejo de Dios cuando dice Pablo, ¿verdad? Ahí cuando se estaba despidiendo. También se le conoce como palabra de salvación, palabra de gracia, palabra de reconciliación, palabra de verdad, palabra de vida, palabra de justicia, buena palabra también. O sea, y ahorita no podemos detener. Revelación de Dios. Revelación de Dios también. Y pues uno de los términos más que podemos llamarlo más satisfactorio o más certero, pues es la palabra de Dios. Lo conocemos. Bueno, pues ¿cuántos quieren hacer la voluntad, la palabra de Dios, de ser llevados por la palabra de Dios? Pues yo creo que ya sabemos que es pues toda la Escritura, ¿verdad? Ahí mismo, si están en Romanos todavía, vayamos a Romanos 10:7. Perdón, 10:17. Si vamos bien, voy rápido o voy, si no, todavía, tenemos tiempo suficiente. Dice ahí: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ya sabemos el contexto, ¿verdad? Hablando de Dios, a quien enviaremos y todo eso. Entonces es la palabra de Dios. La Biblia es un libro que contiene 0 errores. Infalible. Es un libro de palabras, de frases, de oraciones, que como fue escrito originalmente, no contiene errores. Ciertamente este libro fue escrito por el hombre que es caído, el hombre que es débil, el hombre que ha sido pecador, ¿sí? Pero si notamos cómo es el hombre, si vemos todo eso, vemos cómo el hombre tiene toda la intención o toda la posibilidad de lo que hay en él de entender mal, ¿sí o no? Como hombres, pues vemos un versículo y
No, decimos, no, pues el dragón de 7 cabezas, ¿y quién era? Y ya estamos desde ahí, ¿verdad? Echando nuestra imaginación, entendemos mal, ¿verdad? Podemos interpretar mal, ¿verdad? Las posibilidades son muy altas. Luego, aparte, nuestra falta de memoria, gracias a Dios hay versículos, porque es más o menos para orientarnos, pero antes no había versículos. No había versículos. Los primeros siglos de la iglesia primitiva no había versículos. Y era, bueno, vamos a irlo viendo más adelantito. Entonces, esa falta de memoria, aparte también la posibilidad de nosotros ser, pues, maliciosos también, malintencionados, de hablar falsedad, ¿verdad? A veces, y es como se levantan las sectas. Es como se levantan, pues ahorita, falsos movimientos regidos porque pues malentienden y malintencionan el sentido o la interpretación que ellos tienen, ¿verdad? Así como dicen, ¿verdad? Para la famosa prosperidad. No, pues decreta y dilo y todo, y amarra y todo, y pues tú cancela y tú dilo y vas a ver que sí vas a tener. Por ahí está. Lo sacan. Pero todo eso es con una intención maliciosa. Así es que imagínense. Ese mismo hombre que podemos tener en este mismo instante, ¿sí? O que podemos ver en estos tiempos, es el mismo hombre que escribió la Biblia. Pero, ahí está el pero, no contiene ninguna evidencia de que aún en esas debilidades naturales, carnales, podamos atrevernos a decir que es erróneo o que es malintencionado o que está mal o que no es o que es mentira, a pesar de lo que el hombre puede ser. Lo que el hombre ha escrito en esta palabra, en la Biblia, ha sido perfectamente correcto. Que nada tiene que ser movido, ningún registro tiene que ser cambiado, ni movido, ni agregado. Con eso podemos entender que el hombre que escribió esto tuvo que haber sido bajo una inspiración perfecta, cabal, infalible. No es tan fácil creer que pues eso fuese posible. Repito, ahorita vemos y podemos, a ver cómo, pues, si el Espíritu Santo no nos guía, podemos sacar muchos versículos fuera de contexto y hacer nuestro propio clan o secta o tribu o como le quieran llamar, ¿verdad? Pero aún así, más de 40 hombres diferentes que en muchos de los casos no se vieron, no conversaron, no se conocieron, y que a lo mejor hubo un periodo aproximado entre 1500, entre tal vez uno y el otro, de años. Y todo esto preguntamos, ¿cómo pudo ser posible? Son un milagro de Dios. ¿Sí o no? Solo por medio de Dios, bajo su inspiración divina que vino a ser y que viene a ser a largo plazo. Agrego yo 2 de Timoteo 3:17 y también vamos a leer 2 de Pedro 1:21. Que repito, a través del ministerio y el milagro de la inspiración divina, que es por medio del Espíritu Santo, viene una pregunta. ¿Cuál es el fin que ha sido, para el cual ha sido la Escritura? ¿Cuál ha sido el fin? Para que el mundo la tenga, ¿verdad?
ahí en sus armarios. ¿Cuál es el fin? Ahí 2 de Timoteo 3:17 nos lo dice. A fin de que el hombre de Dios, esa palabra hombre no nada más se direcciona hacia los varones, ¿verdad? Sino se entiende en el original hacia toda persona, ¿sí? Hacia un ser existente, dice ahí, y lo reitera, hombre de Dios, ser existente de Dios, sea, ¿qué dice? Perfecto. Bueno, ¿cómo? Pues en el mundo decimos, bueno, pues es que nadie es perfecto. ¿Cómo? ¿Se contradice la palabra de Dios? Nadie es perfecto. ¿Cómo está eso? ¿Cómo podemos responder eso? ¿Cómo podríamos responder? Ahorita que estamos viendo los domingos a través de la llenura del Espíritu Santo, cuando vivimos llenos del Espíritu Santo, ya vimos por lo menos 4 aspectos de cómo vivir la llenura del Espíritu Santo. Entre ellos está, si mal no recuerdo, obediencia a los mandamientos, a la palabra de Dios, obediencia a la revelación, no nueva revelación, sino a la revelación que nos dé el Espíritu Santo cuando a lo mejor tenemos un pecado secreto, ¿verdad? Lo hablamos y decimos, chin, pues es que bueno, pues el Espíritu que escudriña todo, hasta lo más secreto, dice, de Dios, pues es el mismo Espíritu que escudriña nuestros corazones y que nos va a redarguir si es que no andamos bien. Entonces, a nosotros hacer caso a esa revelación o cosa que tengamos por dentro y la empecemos a reivindicar, bueno, empieza la llenura. También hablamos acerca de la oración en intimidad, ¿verdad? Para con Dios. También hablamos acerca de la meditación en la palabra y dimos un ejercicio. Creo que pusimos el ejercicio de Salmos, estamos leyendo el Salmo y vimos palabra por palabra, casi, ¿verdad? Entonces, al hacer eso, en tiempos dedicados para Dios, créanme, vamos a empezar a caminar en la llenura del Espíritu Santo. Y eso nos va a llevar a la perfección, a vivir en la plenitud de Cristo. Entonces dice ahí, para que el hombre de Dios sea perfecto, y luego dice ahí, enteramente preparado, ¿para qué? Para la batalla, como dice Pablo, para la buena batalla, para la discusión, para que por el debate y ahí a ver quién truena ¿cómo dicen? Truenan los chicharrones, o ¿cómo dicen? Truenan más, ¿verdad? Las crispetas, o ¿cómo? No sé cómo llaman. Entonces, dice enteramente preparado para toda buena obra. Toda buena obra. ¿A fin qué dice ahí? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Terminó el versículo? El 17, no, 18. Bueno. Estoy viendo si están despiertos o no. No sé qué se quedan. Bueno. Segunda de Pedro 1:21, por favor. ¿Hasta ahí preguntas? Ahí. No, encontré otra también, pero ya después. Sí, sí, claro. Vayan buscando segunda de Pedro 1:21, claro. Me estaba acordando ahorita en Salmos 1:2, dice, empieza a decir, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, o sea, entiendo que es ley de Jehová como escrituras, dice, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. ¿Podría ser también ley de Jehová? Así es. Precisamente, ¿para qué? Y luego empieza a decir ahí, para que el árbol dé frutos a su tiempo. Eso es una pregunta. Sí. Ahí cuando dice que para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, del hombre de Dios perfecto, pues mantener los ojos de Dios, ¿no? ¿Cómo? ¿Mantener? Ahí en segunda de Timoteo, cuando estamos diciendo que para que fue escrita la Biblia, para el hombre de Dios perfecto, pues para que seamos creados y hombres perfectos ante los ojos de Dios. Claro que sí, porque acuérdense, Dios ya nos redimió, ya nos perdonó nuestros pecados, ¿verdad?
Él ya nos ve, Él dice, vengan, pónganse a cuenta conmigo, ¿verdad? O sea, si tus pecados, si tu vida fue así como la grana, ¿cómo dice? No, o sea, por ahí si alguien se lo recuerda. Rojos como la grana. Rojos como el carmesí, van a ser como la blanca lana. Así es como nos ve Dios, ¿verdad? Ya puros también, limpios. Perdón, y la que estaba estudiando, la grana era una tinta que se usaba antes para teñir telas y era muy fuerte. Y una vez que se ponía era bien difícil de quitar. Entonces, digo, por la referencia. Ok. Precisamente es eso, porque a veces nosotros, por nuestra dureza todavía, a pesar de que Dios nos pone un corazón ya de carne, un corazón que tiene que ser más sensible a su palabra, a veces nuestra necedad o nuestra falta de entendimiento, porque pues la verdad no estudiamos la palabra, pues no estamos preparados enteramente, no somos perfectos en el andar de Dios. Venimos nosotros y empezamos pues precisamente como nos comentaba, ¿no? Es bien difícil. Si andamos viviendo en la carne, es difícil que nuestro pecado está arraigado, nuestra carne nos va a hacer pecar. Y luego más que el enemigo también ahí está. ¿Sí? El enemigo no nos va a agarrar, como le decía ahí a las maestras el miércoles, el enemigo nunca va a agarrar y nos va a decir, sí, yo te voy a hacer pecar, toma, y te empuja al pecado. No, Él nos tienta. Así. Y nuestra carne, pues que quiere, y luego nos está diciendo, sí, pues no pasa nada. Fíjate, pues mira también tu vecino o tu vecina. Ella no, pues mira, ay, tú te mereces algo mejor. Empieza a maquinar, ¿verdad? Entonces, y como nuestro estado es pecaminoso hasta las chanclas, como decimos en México, entonces, pues va a ser más difícil, ¿sí? Pero Dios, ante los ojos de Dios, Él ya nos ve así. Ya somos puros ante Él. Y a veces eso mismo, cuando caemos, ya no soy hijo de Dios, y ahí nuevamente está, ¿verdad? El maligno, ya no eres digno, y nos empieza también a atormentar. A eso vino, a engañarnos, ¿verdad? El engaño pues va a causar esa división, esa separación de Dios ante las cosas de Dios. El buscar el camino recto, justo, va a querer dividirnos siempre de las cosas de Dios, ¿verdad? Pero pues nosotros, si venimos y meditamos lo que dice Salmos 1:2, ¿sí? Que encontremos en la palabra su delicia, que nos deleitemos. ¿Alguna vez han deleitado así? A veces tenemos hambre y comemos y decimos, comí bien rápido, estuvo bien bueno. Pero deleitar una comida así y que la saborees y que digas, esto está muy bueno, muy bueno. Que dicen hasta para chuparse los dedos. Ya no hablo de comida, porque este les va a dar hambre, ¿verdad? Pero es algo así, Segunda de Pedro 1:21, vemos que también nos habla acerca de la profecía, ¿verdad? Dice ahí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, ahorita no vamos a hablar acerca de la profecía porque pues no, en este contexto está hablando acerca de lo que hablaron los profetas, ¿verdad? Jeremías, Isaías, todo eso, que están contenidos en la palabra de Dios, ¿verdad? Es lo que vamos a hablar, pero lo que estamos viendo es en sí, toda la escritura es inspirada por Dios, infalible. La Biblia está dividida en dos sesiones que las conocemos bien. Una es como el Antiguo Testamento y la otra es como el Nuevo Testamento. La palabra testamento ha sido traducida del hebreo pacto, así es como nosotros lo traduciríamos literalmente. Así es que vendría siendo el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto.
Es así, pues lo conocemos más como Nuevo Testamento y Viejo Testamento, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero así es como, repito, en el hebreo se dice. Significa tanto el antiguo o el antiguo pacto, ¿sí? En los dos y el nuevo pacto es que en cada uno de los dos Dios hizo un pacto con su pueblo. Eso es lo que en grandes rasgos podríamos decir. En todo, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, vemos, voy a hablar acerca del Antiguo Testamento. Hay 39 libros, ¿sí? Hay 27 libros en el Nuevo Testamento. Voy a hablar acerca de cómo en el Antiguo Testamento el hebreo que está escrito, el Antiguo Testamento, estaba comúnmente dividido en 3 divisiones. ¿Sí? La Biblia, lo que podemos ver ahorita con lo que nosotros conocemos el Antiguo Testamento, ¿sí? Desde Génesis hasta Malaquías, estaba dividido en 3. ¿Sí? La primera división la conocían como la ley de Dios o el Torah o la Torah, ¿verdad? Son los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La otra sección es conocida como el Nevi'im, con doble I latina. Nevi'im, H intermedia entre las I. Estos profetas, que significa profetas, está compuesta por 8 libros. Los primeros 4 profetas eran Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. No estaban divididos como ahorita los conocemos. Un libro para Samuel, un libro para Primera, un libro para Segunda de Samuel. No, sino eran los dos, eran un solo libro. Los otros 4 profetas eran conocidos como los últimos profetas. ¿Sí? En la parte de los 8 libros de los profetas, entre ellos estaban Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿verdad? Y había un libro con los otros 12 profetas restantes. ¿Quiénes eran? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. ¿Quién más? Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos esos profetas formaban un libro. Así es que ya eran 4 los primeros profetas y 4 los últimos profetas, ¿verdad? La tercera sesión era conocida como los escritos, o en el hebreo Ketuvim, así era escrita. Y en esta sesión eran 11 libros los que usaban para esta sesión. Entre estos 11 estaban los libros poéticos, que esa estaba compuesta por 3 libros, ¿verdad? Los que conocemos ahorita: Salmos, exacto, Proverbios y Job, ¿verdad? Y luego en esa misma sección habían 5 otros pergaminos que los conocían como Mejilot. Entre ellos estaba Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther y Eclesiastés, ¿verdad? Y en esta tercera sección estaba otra, en una subdivisión, y que era conocida como los libros históricos. Entre esos eran 4 libros: Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Nosotros conocemos Primera y Segunda de Crónicas, ¿verdad? Estas divisiones están de acuerdo y están basados al orden según que era manejado inclusive en el tiempo de Jesucristo, ¿sí? Que era la Septuaginta. Y de hecho, me regreso un poquito.
no la Septuaginta que se puede conocer en estos tiempos. Ahora, este orden van casi acertados con lo que nos dice Jesús. Vayan buscando Lucas 24, por favor. Lucas 24, 44. Estamos hablando de las 3 sesiones, ¿verdad? Dijimos que habían 3 sesiones. Lucas 24, 44. Dice ahí, hablando Jesús, ¿cierto? Dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. ¿Se acuerdan que les dije la Torá? En los profetas, que eran los profetas ¿qué? Mayores y los últimos profetas, los profetas y los últimos profetas, y en los salmos. Es casi acertado, repito, a lo que Jesús está hablando. En esos salmos entendemos nosotros que están los libros poéticos, estaban los 5 pergaminos y los libros históricos. También vemos cómo a veces se refiere al Antiguo Testamento en una forma más general o más concisa, como la ley y los profetas. Ahí en Mateo 5:17, si vamos a Mateo 5:17, lo dice. Dice ahí, hablando Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Repito, haciendo referencia hacia el Antiguo Testamento. También vamos a ver las divisiones ahora en el Nuevo Testamento. Después más adelante voy a hablar un poquito más acerca del Antiguo Testamento. Pero estamos ahorita viendo las divisiones tanto del Antiguo y del Nuevo. Bueno, en el Nuevo Testamento vemos que hay los conocidos como los evangelios, que estas cartas eran también conocidas como biográficas, ¿verdad? Eran 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También hay una sección, que era conocida como histórica, ¿sí? Que están los hechos que escribe Lucas, ¿verdad? Y había también otra sección que eran conocidos como los pedagógicos, y en estos entraban 21 libros, 21 cartas. Ahí conocemos por lo regular las cartas paulinas: Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 1 y 2, Timoteo 1 y 2, Tito, Filemón. ¿Qué más por ahí? Vemos también las otras cartas, las añadieron la carta, la epístola universal a los hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda de Juan, Primera, Segunda y Tercera de Juan, y Judas. Eran las cartas que eran conocidas como pedagógicos. Y había también una sección que era profética o profético, que conocemos como el Apocalipsis. Ahora nosotros, pues bueno, ya como entendemos, los evangelios son los 4, los hechos de los apóstoles, las epístolas de Pablo, que muchas incluyen hebreos a Pablo. También vemos las epístolas generales, ¿sí? Que son 7, las que mencioné hace rato, y el libro de Apocalipsis. Es como ahorita la entendemos en la Reina Valera, ¿verdad? Las cartas paulinas. Vamos a hablar un poquito acerca también de la Biblia, que ahorita pues nosotros manejamos, que es la Reina Valera 1960. Esta fue hecha, esta versión, por las Sociedades Bíblicas Unidas. En 1960 fue la revisión con la cual nosotros, pues, que ha sido más conocida.
Después de eso ha habido otras revisiones, creo que la última fue 2002, 2005, por ahí corríjanme, si es que no, por ahí se me va el dato, pero sí ha habido 2000, bueno, sí creo que 2002, pero, repito, la revisión que más tenemos, la mayoría o que más nos basamos es la 1960, ¿verdad? Ha tenido mucha aceptación pues a nivel evangélico, hablando de los latinos o los hispanos, teniendo en cuenta que en 1560 salió a la luz la primera traducción al castellano conocida como la Biblia del Oso. ¿Alguien ha escuchado de esta versión? ¿No? Bueno, pues ya podemos ahorita podemos decir, no, pues la Biblia era la Biblia del Oso. Así, y sí tenía un osito agarrando pues casi un árbol, ¿verdad? Y esta traducción fue por Casidoro de Reina, como ahorita conocemos, Reina Valera. ¿Por qué Reina Valera? Bueno, porque fueron dos los que estuvieron ahí al tanto, pero el primero que la tradujo de la Vulgata latina, ¿verdad?, fue Casidoro de Reina, la cual fue la primer Biblia completa, hablando de así como la tenemos, ¿sí? Traducida al español. No estaba dividida en capítulos ni versículos como lo tenemos hoy en día, ¿verdad? Bueno, estos fueron agregados convenientemente para nosotros, repito, porque creo que es mejor, sí o no, por ahí, no, pues ya decimos, no, pues por ahí el capítulo tal de Hechos, más o menos, pero si no, imagínense, si no, sería bien difícil, no, ¿por dónde? No, pues, siendo que a veces continúa, a veces es bueno, pero a veces vemos que también trae confusión, e inclusive, tristemente, se han tomado porque se para y pues vemos que a lo mejor el contexto, termina el capítulo, ¿verdad? Y lo que sigue, pues como empieza en otro capítulo, pensamos que es diferente a lo que sigue, pero no. Por eso es una de las reglas de la hermenéutica, es checar también el contexto anterior y el posterior, para podernos dar una idea más idónea, ¿verdad?, a esto. Se asumía que antes de la división de capítulos fue traducida primeramente por el cardenal Hugo, ¿sí? Esta cuando ya fue traducida con versículos, ¿sí? Este cardenal murió en el año 1263, es que podemos darnos una idea más o menos en qué año fueron puestos los versículos, los capítulos, ¿verdad? Hay investigaciones que se han hecho que pues se le atribuyeron a otro arzobispo un poquito antes, 1228, ¿sí? Repito, por esa investigación dijeron, no, pues no fue este cardenal, fue este arzobispo que se llamaba Canterbury, ¿sí? Murió en el año 1228. Entonces, bueno, pues ahorita tenemos, gracias a Dios, bueno, la división y pues sí ha sido de mucha ayuda, ¿verdad? El Nuevo Testamento ha sido pues publicado por primera vez con divisiones de versículos, ¿verdad?, en 1551. ¿Cómo? Bueno, es que se empezó la obra, empezaba a hacerse la división, pero ya fue publicado en 1551, ¿verdad? La primera Biblia, ¿sí?, que fue allá en Ginebra. También, ya les dije que es considerable y es de suma importancia que cuando estudiamos la Biblia tengamos en cuenta las divisiones, que no cuando se termina un capítulo, pues no que decir que ya hasta ahí paró, no. De hecho, vayamos a Hechos 22.
o no más entero, más corto, mejor vayamos a Juan 7. Juan 7, 53, ¿verdad? Juan 7, 53. Vemos cómo el 52 dice ahí, y respondieron, hablando, bueno, nunca ha habido un hombre así, bueno, dice ahí, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y si nos paramos ahí, pues ya decimos, ya se acabó. Pero no, el 53 sigue diciendo, cada uno se fue a su casa. Y luego dice ahí el 1, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el templo vino a él y sentado a él les enseñaba. ¿Sí? Pero si vamos al versículo, ¿dónde está? 12 del mismo capítulo 8, vemos en los escritos originales del versículo 53 está continuo el versículo 12 del capítulo 8. Si terminamos de leer el versículo 53 y nos saltamos al versículo 12, vamos a entender un poquito más acerca de lo que se hablaba. Vuelvo a leer el 52 para retomar al 12, 52, 53, para entenderlo así. Dice, ¿juzga acaso nuestra, 51 estoy leyendo, nuestra ley a un hombre si primero no le oye? Hablando Nicodemo, de todo el contexto, hacia los que estaban ahí, a los escribas. Dice, respondiendo y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que en Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Y luego dice ahí el 12. Y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y ahí les empieza a hablar. ¿A quién? Nuevamente a los hombres que estaban ahí en el tema que le estaba hablando a Nicodemo. Por eso repito, muchas veces viene esa separación, ¿verdad? Tenemos nosotros que prestar mucha atención, escudriñar las escrituras como leímos ahorita ahí, escudriñar para poder entender un poquito más acerca de lo que se está hablando, ¿verdad? Ahora, yendo otra vez de nuevo a la Biblia, vemos que de los 66 libros, ¿sí?, los autores fueron de ellos sin, bueno, tengo aquí dice que, bueno, de los 66 libros, 11 de ellos fueron prácticamente casi desconocidos de quiénes fueron los que los escribieron, ¿sí? Entre ellos están Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esther, Job y Hebreos. No se tiene una clara definición de quién fue el que los escribió. Se puede haber, por ejemplo, algunos que dicen que la carta de Hebreos fue Pablo el que la escribió. Otros dicen que fue a lo mejor también el hermano de Jesús, Santiago. Y pues vemos, pues no podemos decir con seguridad, este fue el que le escribió. Porque pues ahí podríamos también caer en algo que pues no se sabe. Pero por lo menos podemos ver cómo en los demás libros, en los 50 y tantos libros restantes, podemos ver que sí hay una referencia, ¿verdad?, de quién los escribió, yo, Pablo, o vemos los salmos, dice Salmo de David, vemos los proverbios de Salomón, del otro rey también, por ejemplo, vemos cómo Génesis se le atribuye a Moisés, ¿verdad? Y pues bueno,
vemos como todos los autores, exceptuando o con la excepción de Lucas, fueron todos judíos. ¿Sabían eso? Todos los autores que se conocen de la Biblia fueron todos judíos con excepción de Lucas, ¿verdad? Es interesante también notar y saber la variedad de ocupaciones que tenían o que fueron los escritores. ¿Quién por ahí, quién sabe, o quién puede dar por ahí por lo menos alguna ocupación de alguno de los escritores del Antiguo y del Nuevo Testamento? ¿Quién por ahí podría decirme? Lucas era médico. Lucas era médico. Mateo era publicano, Recaudador, sí. Trabajador, sí, un trabajador de gobierno, así es. ¿Quién más por ahí? ¿Perdón? Pedro era pescador. Fíjense, ¿quién más por ahí? Pastor de ovejas. Pastor de ovejas. ¿Quién era pastor de ovejas? A ver. ¿Verdad? ¿Quién? A ver, después fue rey. No, ahorita es la abuelita. Ahorita van. David. David, Uy, Pasó. Estos hermanos, estamos a ver viendo de pura herejía, van a decir. No, Moisés era pastor de ovejas, ¿verdad? También Amós era pastor de ovejas. ¿Quién más era pescador? Que también tenemos otro, pues tremendo también ahí, ya si los digo pues lo van a adivinar. ¿Quién más era pescador? ¿Quién más? ¿Quién? Juan, como que no sabiendo, como que queriendo a ver si es chicle y pega, ¿verdad? A ver si es chicle y pega. ¿Quién más? Sí, Marcos. ¿Quién más por ahí? ¿Qué más por ahí había? ¿Quién más? Rey Salomón. Y por allá dijeron que él era el pastor. ¿Quién era? David también era rey. David era rey, fue rey, ¿verdad? ¿Quién sabe? También hubo sacerdotes que escribieron. ¿Quién me puede decir el nombre de algún sacerdote de los que escribieron? Samuel. Estamos un poquito. Era sacerdote. No sé si fue escritor. Tenemos ahí, eran profetas. Jeremías era sacerdote. Ezequiel era también sacerdote. Daniel, el joven Daniel, pues era un político también, ¿verdad? Aparte de que tenía tremendas revelaciones, ya dijeron también por ahí. ¿Qué era Pablo? ¿Alguien sabe qué era Pablo? Por ahí te van a decir fariseo de fariseos. Ciertamente sí era fariseo de fariseos. ¿Qué era? Perdón. Bueno, eso ya después. Asesino, sí. Era testigo, miembro del Sanedrín. Bueno, ahorita lo conoceríamos como un teólogo. Él era un teólogo, él era así. La escritura era tremendo en las escrituras, ¿sí? Y pues bueno, como Dios lo utilizó, dice, fíjate esto y lo ha apartado cuando le dice a Ananías, no, le dice que va y que le dice que le pusiera las manos para que recobrara la vista. Le dice, no, espérate, Señor, pero venía persiguiendo a tu iglesia y cómo la asolaba. Le dice, no, he reservado a para que me sea testigo ante todas las demás naciones, para los gentiles, ¿verdad? Pero era un teólogo, él era un teólogo. ¿Quién? Hubo un soldado que también tenemos escrituras de él. ¿Quién puede decir? Josué, como que Josué, ¿será o no será? ¿Será o no será? Pero sí, le ha atinado. Esdras, ¿qué era Esdras? ¿Por ahí alguien? Pues para mí es fácil porque aquí ya tengo la respuesta. Si no, también estuviera ¿qué? No, pues la cosa es que todos estamos aprendiendo, ¿sí o no? Esdras era un escriba. Él era un escriba, sí, era un escritor de las escrituras.
¿Quién fue un mayordomo? ¿Quién era mayordomo? También tenemos un buen libro también de él, ya precisamente en el exilio. Ya les dije mucho, yo creo. José. Ay, José no estaba en el exilio. José, ¿qué José? ¿José y María o quién? ¿José o Josué? ¿Quién? Bueno. No, ahorita lo dijiste. El otro era mayordomo, Nehemías, ¿verdad? Nehemías. Y pues como vimos, los anteriores escritores que no se sabe o se desconoce las demás cartas, pues tampoco tenemos, ¿verdad? Ni antecedentes ni ocupaciones, ¿verdad? De aquellos que no. Vamos a hablar también ahorita un poco, alguna pregunta por ahí, algo que quieran añadir, alguien que haya visto algo más que sea también de interés y de edificación, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Ya bonito acabamos, todavía nos faltan como 16 páginas. Sí. Estos libros apócrifos como Macabeos están en algunos, por ejemplo, en las Biblias católicas, porque se sacaron del canon. Bueno, la palabra apócrifo significa desconocido, oculto, ¿verdad? Y bueno, ya cuando ahorita voy a hablar acerca del canon del Antiguo Testamento, y de verdad hay mucha información. Quise tratar de resumirla, pues no sé si por también el tiempo podemos verlo todo, pero vamos a hablar un poquito acerca de los apócrifos, ¿verdad? Porque sí no los consideraron precisamente por eso, porque pues era, en ese entonces, esa palabra apócrifo venía de algo oculto, no se sabía, era de una procedencia extraña, no se sabe, ¿y estos qué? ¿Cómo llegaron? ¿De dónde? No, espérate, pues vemos las cartas de Pablo, obviamente la ley pues indiscutible, ¿verdad? Ella fue escrita y podemos, o sea, el Antiguo Testamento, pues era traída, venía siendo arrastrada hasta Jesús, los apóstoles y todo eso, pero las cartas de ellos, bueno, precisamente es en la canonización del Nuevo Testamento, ahí entran. ¿Por qué? ¿Cómo fueron escogidas las cartas? Porque, bueno, no me quiero adelantar, pero sí, vamos a ver un poquito acerca de eso. Voy un poquito rápido para adelantarme acerca del canon del Antiguo Testamento. ¿Cuándo se cerró el canon? ¿Perdón? ¿Cuándo se cerró el Antiguo Testamento? ¿Cuándo? ¿Alguien sabe cuándo ya no, hasta aquí el Antiguo Testamento ya no se escribe más del Antiguo Testamento? ¿Alguien sabe? ¿No? Mateo. ¿Mateo? ¿Qué pasó? Dice el tío. ¿Perdón? La canonización del Antiguo Testamento. ¿Alguien por ahí? ¿No? Bueno, vamos a ver un poquito. Hay variedad de opiniones en cuanto a los que entienden o los que son pues, realmente dedicados a las escrituras y a esto. Hay diferentes opiniones. Por ejemplo, vemos cómo que a pesar de que se dan sugerencias que acerca de los comienzos de la escritura de la ley de Dios, ¿sí? Por ejemplo, vemos cómo Moisés en Deuteronomio se le dice, y lo que escuchases, Dios le está diciendo a Moisés, eso habla, ¿verdad? Podemos decir que en esos tiempos ya se había cerrado, en este caso decir, pues la ley, la Torá, ¿verdad? O el Pentateuco. Pero repito, aunque hay sugerencias de que acerca de los comienzos de la misma escritura del Pentateuco, pues ya eran guardadas por la gente, precisamente para eso se utiliza la palabra canonización. Ya una vez que está canonizado algo, ya se puede utilizar como algo para una instrucción,
para una dirección, ¿verdad? Pues en este caso, pues de Dios. Pero vemos cómo, pues cuando iba escribiendo Deuteronomio les decía, bueno, y instrúyelos, y sigue esto, y le empezaba a decir, y lo que escuchares este día, pues se las vas a repetir, y en la mañana, y en la tarde, y cuando... Entonces, eso, te repito, hay sugerencias de que en esos mismos instantes de que Dios hablaba, era mismo canonizado, ¿verdad? Aunque sí es difícil, ¿sí?, decir que esta posición pues es correcta. ¿Por qué? Porque, repito, hay diferencias entre los mismos eruditos en cuanto a estas cuestiones, pero lo que sí es de importancia que sepamos es que nos demos cuenta que el canon del Antiguo Testamento, ¿sí?, ya estaba completo en la época de Cristo. Ya estaba completo. De hecho, si vamos a Juan 5:39, vemos cómo Jesús, y de hecho ya leímos ahorita unas referencias hace rato en otros versículos. Juan 5:39. Vemos cómo Jesús se refiere, ¿sí? Dice ahí: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjense, en ese instante, Él ya mismo estaba diciendo lo que dice la Escritura, lo que dicen las Escrituras, hablan de mí y dan testimonio de mí. Eso es a lo que podemos nosotros conocer ahorita la canonización. La canonización del Nuevo Testamento precisamente es para dar testimonio de Jesucristo. Para dar testimonio de Jesucristo. También, si vamos a Lucas 24:27, nada más denle unas vueltecitas a sus páginas hacia atrás. 24:27 dice ahí: y comenzando desde Moisés, ¿verdad? 24:27, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Fíjense cómo Jesús mismo les habló desde Moisés, los profetas, las divisiones que vimos, o sea, todo el Antiguo Testamento, haciendo referencia nuevamente que hablaban de él. Ahora, en Lucas mismo 11:51 hay una declaración interesante, ¿sí? Fíjense cómo ahí 11:51 es interesante para nosotros. Bueno, al menos para mí, yo cuando estaba leyendo esto dije, órale, no, yo no tenía por así que no había visto esto. Dice ahí, hablando Jesús: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió en el altar y el templo, si os digo que será demandada de esta generación. ¿Por qué Jesús dice desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías? ¿Por qué no dijo Abel? Habla acerca del Génesis, ¿sí o no? ¿Por qué no dijo Malaquías? ¿Por qué no dijo? Bueno, obviamente aquí Jesucristo está hablando acerca de los mártires del Antiguo Testamento. Por eso le dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Abel fue el primero, como está registrado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el primer mártir, sí, está ahí en el capítulo 4. Y Zacarías, como lo registra Segunda de Crónicas 24:20. La Biblia hebrea, ¿verdad?,
El libro de Segunda de Crónicas que tenemos nosotros, ¿sí?, es el último libro en la Biblia hebrea. Así es que, mientras Génesis es el primer libro, Segunda de Crónicas es el último libro. Por eso es que Jesucristo dice, desde la sangre de Abel, vayamos a Segunda de Crónicas 24:20, para leer ese pasaje acerca de Zacarías. Segunda de Crónicas 24:20. Dice ahí: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, ¿sí?, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Fíjense, ese fue el último mártir que registra, como dice Jesucristo, desde Abel hasta la sangre de Zacarías. Así es que ahora nosotros, ¿qué podemos decir? Bueno, ¿y por qué tenemos Malaquías al final? No nos tiene que preocupar esto, porque si tomamos un orden cronológico, realmente, pues así debería de estar. Ahora, que no nos espante de que Malaquías esté y por qué Nehemías, no nos tiene que espantar, porque realmente, si vamos, repito, en orden cronológico, como nosotros tenemos el Antiguo Testamento, no está en orden cronológico. No está en orden cronológico. De igual manera, el Nuevo Testamento en orden cronológico no está así. O sea, primeramente el orden cronológico vendría siendo Tesalonicenses, si mal no recuerdo, cuando fue escrito. Y el último, bueno, pues sí es el Apocalipsis. Pero en orden cronológico no nos tiene que espantar. Tenemos que estudiar un poquito más en diccionarios bíblicos. Si ustedes buscan lo que es la Biblia, ahí va a aparecer, ¿sí?, un orden cronológico de la Biblia, de cómo fue y todo eso, ¿verdad? Ahorita, repito, cuestión de tiempo, no podemos ver. Así es que el canon del Antiguo Testamento, ya para el tiempo de Jesús, repito, que no nos espante cuándo fue, si en Deuteronomio o en este tiempo, no, ya para el tiempo de Jesús, pues ya estaba cerrado. Ya no podían agregarle más a las profecías de Daniel, a los Salmos, a Job, a ninguno de esos libros, ya no. Así es que, bueno, híjole, estoy saltando mucha información. En nuestra Biblia tenemos 39 libros, ¿verdad? Ya lo nombramos, los profetas menores, mayores, ¿verdad? Ahora, el canon del Nuevo Testamento es mucho más fácil saber la canonización de los 27 libros. ¿Por qué? Bueno, porque hay mucha más evidencia disponible. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos durante la última mitad del primer siglo, ¿sí? O sea que antes pues en el año 90 y tantos, que fue escrito, repito, el Apocalipsis o el libro de Revelaciones, conocemos del apóstol Juan. Así es que la iglesia formada en aquel entonces, la iglesia primitiva, pues tenía las escrituras del Antiguo Testamento como base y era utilizada para su misma fe, así como también nosotros ahorita tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, gracias a Dios, como nuestra base, como nuestra fe, ¿verdad? En adición a eso, también se le dio gran importancia a las palabras de Cristo que vemos en los evangelios, ¿verdad? Y a las palabras de los apóstoles,
¿sí? Las enseñanzas de ellos, la doctrina, ¿verdad? De manera que no pasó mucho tiempo después de estos, de los evangelios y las cartas que ya vimos, ¿verdad? Las divisiones del Nuevo Testamento, que hayan sido puestos junto con el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque precisamente pertenecen al nuevo pacto, ¿sí? Que nosotros conocemos, que es Cristo Jesús. A partir de Él ya hay un nuevo pacto, ¿verdad? Gracias a Dios que por gracia somos salvos. La autoridad de los apóstoles es confirmada y reiterada. Por ejemplo, en Primera de Juan, él habla en su primera carta, dice: lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso os anunciamos. El apóstol Juan dice: ¿qué habían visto? ¿Las maravillas de Dios? Ciertamente sí, pero ¿qué habían visto? A Jesucristo. Y es lo que decía Pablo: yo predico a Jesucristo y a este crucificado. Él no predicaba sus milagros, sus sanaciones. Pedro tampoco, pues, que fíjense, miren con mi sombra. Fíjense, resucité a uno. No vemos, ¿verdad? Vemos que predicaban con todo de nuevo a Cristo. Pedro también hace referencia a aquellos, dice, habiendo visto con nuestros propios ojos, ahí en 2 de Pedro 1:16, dice ahí, con nuestros propios ojos, su majestad, ¿verdad? En Hechos 2:42 vemos que los primeros creyentes, dice ahí, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto es ya, pues, ya un peso suficiente para nosotros para tener el testimonio de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles como una regla a seguir nuestra fe. De hecho, inclusive Pablo también dio instrucciones definidas de mandar las mismas cartas que fueran circuladas a otras iglesias. Por ejemplo, a la iglesia de Tesalónica les dijo: bueno, envíen esta misma carta a los otros hermanos. Cuando sea, mándenla ya a los de la Odisea. Y también la que mandé allá a la Odisea, también que ellos sea leída aquí a nosotros. Eso está en Colosenses. Si es que imagínense. O sea, es de peso suficiente para decir que las cartas, lo que tenemos ahorita en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, es para doctrina, ¿sí? Como dice en Timoteo, toda la escritura ha sido inspirada por Dios, ¿verdad?, para redarguir, para corregir, para que el hombre de Dios sea perfecto, ¿verdad?, enteramente preparado. Así es que ahí entramos a lo que entran a donde viene los apócrifos. ¿Por qué no los apócrifos? ¿Por qué fueron sacados? ¿Por qué? Bueno, ya les adelanté mucho. Bueno, lo que les decía hace rato es precisamente porque no se sabe de dónde vienen, no, se desconoce. Es, por ejemplo, como el otro día veía ese documental, todo, híjole, no se lo recomiendo, porque pues si uno es débil en la fe, si uno no escudriña esto, pues se va a dejar engañar por esas cosas, ¿verdad? Supuestamente el Evangelio de Judas, donde todo lo que dicen, dices tú, no, pues se contradice a lo que dice Juan, a lo que dice Pedro, ¿verdad?, a lo que dice Lucas, se contradice. Y dices tú, bueno, pues todavía dijera se contradice con uno, pues no. Entonces no saben de dónde vienen, y supuestamente, bueno, no vienen ni siquiera de, como podemos ver ahorita, de los rollos del mar muerto que fueron encontrados por ahí todos puestos. Este supuesto evangelio de Judas pues salió de por allá de Egipto, de una de los, así que alguien estaba ahí, fue a buscar unas cosas y en una tumba lo encontró, y pues imagínense, en Egipto, pues
tristemente allá a Egipto, pues ya hemos visto cuando estábamos estudiando Mateo cómo de ahí mismo se levantaban en el tiempo de Jesús, en el tiempo de cuando fueron los sabios, los magos, se habían levantado pues también muchos falsos diciendo que Jesucristo pues no era y que Jesucristo no había nacido y que había supuestamente nacido allá. Tantas cosas que habían en Egipto, ¿verdad? Y que todo lo que hacía Jesucristo pues venía precisamente de allá de Egipto, que tenía por ahí tatuadas las pócimas y todo eso, por supuesto, los milagros que hacía, puros rollos. Entonces, precisamente es que esos libros, como Macabeos, ahorita, por ahí tengo, ¿quién? Sí, Tobías, son como igual 10 y tantos libros, no recuerdo cuántos son. Así es que, ¿cuál? ¿Perdón? El Evangelio de María Magdalena. María Magdalena. También el Evangelio de María Magdalena. Hay tantas cosas que realmente De María. De María también. El Evangelio También tengo el mío por ahí. por ahí anda el de ella, ahí lo encontró en el mar. Mar vivo. Legendario. La segunda de Mateo. Sí, ¿verdad? Fíjense cómo en los primeros siglos, ya voy un poquito más rápido, después comenzó a hacerse el efecto, más que nada, en los patriarcas eclesiásticos, después de que los apóstoles, pues bueno, ya partieron con el Señor. Vemos cómo fueron utilizados por patriarcas eclesiásticos los libros, las cartas, ¿sí?, a las nuevas iglesias que se levantaban, sin olvidar que en aquellos tiempos la persecución a todo aquel que decía que Jesucristo era el Señor y que no el emperador que estaba en su tiempo era de muerte. El negar, ¿verdad?, a decir, pues el emperador, por ejemplo, Tito, di que Tito es el Señor, no, Jesucristo, bueno, pues, ¿verdad?, los perseguían. Si es que no olvidemos esa parte importante, porque las nuevas iglesias, ¿verdad?, tomaban citas continuamente de los libros que ahorita conocemos en el Nuevo Testamento, las cartas, ¿verdad? Entonces, estas cartas llevaban un testimonio distinguido, ¿sí?, precisamente para los citaban y le daban un valor tan grande como ahorita pues muchos de nosotros podemos valorar las escrituras. En aquel entonces pues yo me imagino leyendo la carta a Pablo a Timoteo, ¿verdad? Dice, mira la buena batalla, no, y empieza de ahí. ¿Y cómo eran? Decían, no, las leían. Y pues ahí no había no había que reforma, no había que esto, no, la iglesia estaba, pues podemos llamarla sana, limpia de todas esas cosas que ahorita pues tenemos, ¿verdad? Y pues así fue guiada la iglesia primitiva. Ahorita ya decimos, no, pues que la teología y que metemos que el exégesis y que metemos que la eisegesis y que metemos que todas esas cosas realmente, bueno, pues sí son de herramienta, pero en aquel entonces no, eran leídas. Y como son palabras de vida eterna, y como dijo, mis palabras son espíritu, ¿verdad? Eran guiadas esas iglesias y se llenaban de la misma manera que nosotros también nos tenemos que llenar. Así es que en aquel entonces, pues sí, citaban partes de cartas de Pablo, ¿verdad?, de los hebreos y pues que ahorita conocemos. Fíjense cómo anteriormente había un agnóstico. Esa palabra agnóstico pues es también ahorita, por ahí tengo una nota un poquito más, déjenme aquí encontrarla, para darles una idea. La palabra agnóstico, o en aquel entonces
era para una persona que se consideraba, o más bien la persona que se consideraba agnóstica, era quien afirmaba que no tenía una opinión sobre la existencia de Dios. ¿Sí me explico? O sea, no hay evidencia que pudiera decir, bueno, pues sí, estoy a favor o en contra. Ahorita hay agnósticos que son ateístas, ¿sí? O ¿cómo les llaman ahorita? Los ateos, ¿sí? ¿Sí? El ateísmo agnóstico. ¿Quiénes son estos? Son los que no creen en la existencia de ninguna deidad, ¿sí? Pero no afirma, ¿sí? O porque no afirma saber que hay una deidad, o no, dicen, no, pues no hay, así se consideran los agnósticos ateos. Pero también hay agnósticos que son teístas. ¿Quiénes son estos? Bueno, ellos no confirman, no afirman conocer la existencia de una deidad, pero aún así creen en él, creen en algo. Sí, eso es un agnóstico teísta. No creían que existía Dios, pero creían que por ahí hay algo. Y creo que pues yo podría decir que cuando era más joven, pues yo decía, no, pues yo sí, por ahí yo sé que hay algo por ahí. Pero pues la existencia de Dios, pues yo no quería darle la gloria a Dios y todo eso. Pero entonces, en ese entonces, por el año 140 después de Cristo, había uno que se llamaba Marción, ¿sí? Este fue un hereje. Pero fíjense cómo Dios lo utilizó para inspirar y reconocer algunos de los libros, ¿sí?, del Nuevo Testamento para canonizarlos. Fíjense cómo Dios lo utilizó. Particularmente él utilizó las cartas de Pablo. Este hizo su propio canon. Que no creía en Dios, él empezó a hacer su canon, ¿sí? Él incluyó el Evangelio de Lucas, ¿sí?, las 10 epístolas de Pablo, ¿sí?, pero rechazó las epístolas pastorales, ¿sí?, la de Tito, Timoteo, las dos, ¿sí? También rechazó Hebreos, rechazó Marcos, Juan, Hechos, ¿sí?, rechazó el Apocalipsis. Él hizo su canon. Pero fíjense, al hacer esto, esta persona, a los eruditos, a los que estudiaban, por ejemplo, como Ireneo, estaban ahí dándole a los que verdaderamente pues eran fieles seguidores al cristianismo, en la que pues ahorita hay mucho cristianismo que pues no, la verdad, parecemos cristinos en vez de cristianos. Entonces, esto utilizó para que en esos tiempos los que estaban estudiando las escrituras fueran más a fondo. Oye, ¿por qué lo sacó? ¿Por qué no excluyó a Hebreos? ¿Por qué no a Tito y a Timoteo? ¿Por qué no? Entonces ese rechazo ayudó más todavía, estudiaron más. Para finales del siglo II, ¿sí?, casi todos, más bien ya, casi todos, 20 de los libros que tenemos ahorita, son 27, ¿sí?, fueron reconocidos como canónicos. Los 7 libros que no habían sido enteramente reconocidos era Hebreos, todavía, primera y segunda de Juan, segunda y tercera de Juan, segunda de Pedro, Judas, Santiago y Apocalipsis. Pero nuevamente, esto fue a dar todavía más un estudio, más a fondo, más detallado, ¿sí? Hasta el año 302 al 305 hubo un emperador que se llamaba Diocleciano, ¿sí? En su momento él ordenó, fíjense, a que se hiciera esta compilación de estas cartas, ¿sí?, de estos libros, pero a la vez, cuando terminó de hacer esto, las mandó a quemar. Fíjense, las mandó a quemar. Pasó ese tiempo. En esos entonces, pues los cristianos verdaderos, repito, en todo ese lapso, ya del ciento y tantos, hasta el 300 y tantos, pues la iglesia cristiana, pues se basa, híjole, eran fragmentos,
¿sí? Que no, pues ¿qué leemos Hebreos? Bueno, leemos Hechos, leemos Juan, el Evangelio, ¿verdad? Pero gracias después a que hubo, Constantino, han escuchado hablar de Constantino. Bueno, pues él abrazó el cristianismo, ¿sí? Sí, de hecho, inclusive, según uno ha escuchado uno el ecumenismo, ¿sí? Él es uno de los primeros que hizo esto. Él abrazó el cristianismo, pero no dejó las cosas de allá. Entonces él quería, pues, que en este caso la Iglesia Católica Romana, pues también que abrazara el cristianismo. Él estaba en todos lados, pero él empezó a abrazar el cristianismo un poco más e hizo que un obispo, este obispo se llamaba Eusebio, ¿sí? Era un historiador también eclesiástico, que él empezara a preparar, ¿sí? Y a distribuir copias del Nuevo Testamento. ¿Acaso de esto? Bueno, debido a esto, ¿sí? Empezaron, repito, en los estudios a ver cuáles. Y estos que habían sido sacados, ya tenían 20 y fueron estudiados más a fondo. Hasta el año 397, en el concilio de Cartago, fue como las iglesias cristianas establecieron la forma final del Nuevo Testamento. El año 397 de nuestra era. Así es que desde ese tiempo los 27 libros han sido recibidos, completados, cerrados hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, pues hay muchos apologistas hoy en día, contemporáneos de nosotros, historiadores, ¿sí? Teólogos, eruditos también de la palabra, defensores de la verdad, que pues han llegado todos a este acuerdo. Y ya con esto termino. Dicen ellos, una vez que las discusiones resultaron en el reconocimiento de los 27 libros canónicos del Nuevo Testamento, no han habido más movimientos en el cristianismo para agregar o quitar nada de él. Así es que no ha habido otro decreto, otro concilio para decir ya se quitó este o ya se añadió esto. Así es que desde entonces nada. Así es que nosotros no tenemos que añadir ni quitar nada de la palabra. ¿Por qué? Regresando ya para terminar a nuestra declaración de fe, toda la escritura es inspirada por Dios. La inspiración de las escrituras. Así es que el Espíritu Santo siempre ha guiado a la verdad. ¿A quiénes? Al pueblo de Dios, ¿no? Así es que bueno, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Sí fue de información? Sí, bueno, pues para que tengamos y por lo menos yo sé que no todo esto no se nos va a quedar, pero por lo menos los números, ¿verdad? Los números, la fecha, acá, ¿no? 300 y algo, ¿verdad? En el año 392 Josué fue la historia, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿qué les parece si terminamos ya con una oración rapidita para irnos a casa? Padre, te damos gracias, Señor, gracias por instruirnos, por enseñarnos, por darnos, Señor, tanto con tu palabra, Señor. Ciertamente podemos ver un versículo, cómo nos puede hablar muchas cosas, Señor. Si escudriñamos las Escrituras, encontraremos que en ellas, Señor, está la vida eterna, Señor. Y por eso, Señor, es que venimos y dedicamos este tiempo para escudriñar tu palabra, Padre. Te doy gracias, Señor, y que estas palabras, Padre mío, yo sé que han sido demasiado para muchos de nosotros, pero Padre mío, yo sé que por medio de tu Espíritu, el día que sea necesario, Señor, el tiempo que sea necesario,
tú nos las harás recordar, Padre, porque tú nos guiarás siempre, Señor, a toda la verdad, a toda tu verdad, Señor, y que por medio de ella, Señor, vamos creciendo como criaturas tuyas, como hijos tuyos, para poder llevar y dar mucho fruto, Señor. Te doy gracias nuevamente, te pido, Señor, que de regreso a nuestras casas nos lleves con bien, Señor, que cuides de nosotros al finalizar este día y este fin de semana, Señor. También te lo pedimos, que podamos participar nuevamente, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, con unión tal vez en la familia, en amigos, pero, Señor, que todo lo que sea, Señor, sea para glorificar tu nombre, Padre. Te doy gracias nuevamente, todo, Señor, lo pedimos bajo el poderoso nombre que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, Padre.